Modo Verano en TVU. 10:08 va pasando esta jornada de día miércoles, super miércoles. Hablábamos días anteriores del corte de luz, cómo poder hacer reclamos en cuanto, por ejemplo, a algunas pérdidas que ha ocasionado efectivamente este corte masivo. Claro, me imagino que muchas de las personas, porque llegó la luz en algunos casos 8, 9, 10 o incluso posterior a las 12 de la noche. ¿Qué pasó con nuestros alimentos, nuestros medicamentos, nuestros electrodomésticos posiblemente que se nos hayan echado a perder? Y según cifras nacionales, Senac ha recibido alrededor de 8.300 denuncias de parte de las y los consumidores afectados. Queremos detallar todo esto con la directora acá de la región del Biobío, Angélica Solar. Bienvenida, directora, ¿cómo está? Muy bien, un gusto estar acá en TVU con ustedes, ¿cierto? Y poder hablar de este tema tan importante que fue este mega apagón del 25 de febrero. Así es, sería súper importante que nos vaya comentando qué es lo que ocurre el día después de este corte, donde varias familias, muchas familias de nuestro país se vieron afectadas. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los principales reclamos que se fueron generando con respecto a algunas pérdidas que efectivamente se pudieron haber sentido en algunas casas de nuestro país? Sí, efectivamente, como tú dices, este fue un corte extraordinario, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que hayan cortes en época principalmente de invierno, producto de los frentes de mal tiempo, pero esta fue una situación que escapa de todo lo que estamos habituados como sociedad. Este megacorte que afecta a 14 regiones del país dejó a más de 8 millones de hogares sin electricidad, ¿cierto? Y eso además no es solo quedarse sin luz, es toda la alteración que se genera en la cotidianidad de la vida. Tuvimos problemas de transporte, de telefonía, hubo horas donde no había comunicación, ¿cierto? Y así una serie de personas que tuvieron que desplazarse caminando, tuvimos problemas de transporte, tuvimos cancelación de eventos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como Servicio Nacional del Consumidor nos encontramos en una primera etapa que tiene que ver con el levantamiento masivo de cuál fue la real afectación a que nos vimos afectados. O sea, tenemos claro que la vida cotidiana de todos se vio alterada. Nadie terminó su día 25 de febrero como lo hacemos con la rutina habitual, ¿cierto? Porque todos nos vimos afectados, había que ir a buscar a los niños si los tenía afuera, había que ver cómo lograba tener iluminación, la gente que usa medicamentos, hay una serie de alteraciones, el tema mismo de la seguridad pública, de transitar a oscuras durante la noche, de la exposición que eso significa. Entonces lo que hicimos fue generar este levantamiento de información, el cual tuvo dos etapas. La primera tiene que ver directamente con todas aquellas empresas prestadoras de servicio a las cuales les oficiamos, ¿cierto? Pidiendo que nos informen respecto a qué fue lo que pasó, cuál fue el nivel de afectación, cuáles fueron las fallas que ellos determinaron, a cuántos consumidores afectó. Y por otro lado, y que yo creo que el más importante, es una campaña de recolección masiva de reclamos. ¿Ya? Eso es súper importante. Necesitamos como servicio tener de primera fuente, que son nuestros consumidores, a quienes nos debemos, ¿cierto? Y que es nuestro objetivo principal, que la gente pueda presentar sus reclamos, entendiendo que cuando yo hablo de reclamos no va solo contra la compañía de electricidad, que fue lo principal. Producto del corte de electricidad hubo sectores en la región, si hablamos solamente de Biobío, que quedaron también, por ejemplo, sin agua potable, sin servicios sanitarios, ¿cierto? Hubo mucha gente, tuvimos problemas de telefonía, tuvimos problemas de internet, de transporte terrestre, aéreo, y también nos vimos afectados como región con cancelación de eventos masivos. Había un partido de fútbol ese día acá en el estadio Esterroa, entonces no fue solo el Festival de Viña, nosotros también como región tuvimos afectación. Entonces de ahí la invitación a todos nuestros televidentes, ¿cierto?, a presentar los reclamos correspondientes. Y cuando hablamos de reclamos, ¿cierto?, más allá de que todas estas como empresas o cualquier afectación que yo haya tenido, es importante señalar que las principales, o lo que tenemos hasta ahora, como tú bien decías, a nivel país tenemos cerca de 8.300 reclamos, que puede sonar un número importante, pero sigue siendo poco en relación al nivel de afectación. Entonces necesitamos que más personas reclamen para que las acciones colectivas puedan tener mayor fuerza. Y ahí los reclamos han ido principalmente con el tema de la quema de electrodomésticos, ¿cierto? Las altas y bajas de voltaje producen estragos muchas veces y dañan nuestros artefactos. Entonces, cerca del 50% de los reclamos que hemos recibido tienen que ver con esta temática. Hay un número importante de reclamos también por el tema de telefonía, de comunicaciones. Es extraña la sensación de tratar de comunicarte con un familiar para saber si está bien y ver que no hay ningún medio. No funcionaba WhatsApp, no había telefonía, no había internet. Entonces la sensación que se genera en la comunicación
comunidad, obviamente no es grata. Y también es importante el tema de los medicamentos, ¿cierto? Tenemos personas que requieren medicamentos que son refrigerados y que una vez que se pierde la cadena de frío, estos medicamentos se pierden. Por ejemplo, el caso de las personas insulinodependientes. Tenemos situaciones mucho más extremas que tienen que ver con las personas electrodependientes. Entonces, todas esas materias que, para quienes nos escuchan, si se vieron afectados por cualquiera de estas temáticas o de otras, es importante que generen su reclamo para que cuando decidamos, ¿cierto?, cuál va a ser la acción colectiva que se va a generar, todos los que han sido afectados puedan tener una compensación que venga a resarcir, ¿cierto?, esta vulneración de derechos que significa la interrupción de un servicio básico. Pero, directora, pensando que esto fue el 25 de febrero y quizás muchas de las personas que nos están viendo no tenían conocimiento que se podía hacer un reclamo correspondiente y también esperar esa indemnización posterior. ¿Qué es lo que debemos hacer en caso que se me echó a perder el refrigerador? Y no solamente el refrigerador como tal, porque con la subida baja, cuando volvió la luz, se quemó el refrigerador y perdí mis alimentos. Ahí tenemos dos afectaciones. Exacto, sí. Mira, por regla general, cuando uno hace los reclamos, ¿cierto?, los hace contra cada empresa, ¿cierto? O sea, si voy a reclamar por el corte de luz, lo hacía contra la compañía de electricidad que me abastece. Si era de telefonía, también. Pero ahora como servicio, con el fin de poder facilitar en definitiva los reclamos, se generó dentro de la página un ítem que se llama apagón. Y en el apagón yo puedo generar un solo reclamo que abarque toda mi mala experiencia, por decirlo de alguna manera. ¿El apagón? ¿Cierto? El apagón, con la canción le vamos a poner, entonces para que también quede sonando, ¿cierto? Nos acordemos de la canción con el apagón. Entonces hay un ítem que se llama apagón y que pueden presentar los reclamos contra todas las empresas que generan en definitiva esta afectación. Lo que buscamos es poder facilitar la gestión y por eso recordar principalmente las vías para poder hacer los reclamos, ¿cierto? Tenemos nuestra oficina acá en Colo Colo 166 con horario de atención de 9 a 14 horas, donde hay ejecutivos que están esperando para poder atenderlo, poder aclarar sus dudas y tomar su reclamo en esta materia. Para quienes son más tecnológicos, tenemos nuestra página web www.cernac.cl y para quienes no pueden desplazarse por cualquier distintas razones, ¿cierto?, que les resulte más fácil, tenemos una línea telefónica 800-700-100. Cualquiera de estas tres vías tiene la misma tramitación en el fondo para que la gente tenga la seguridad que su reclamo va a ser recibido, recepcionado y tramitado. Directora, haciendo una radiografía de lo que aconteció efectivamente días después, ¿cuáles fueron los principales reclamos que se fueron presentando? Por ejemplo, hablábamos de la comida, de algunos electrodomésticos. ¿Cuál es probablemente el mayor reclamo que se fue evidenciando? Sí, a la fecha, y cuando hacíamos el análisis, ¿cierto?, a una semana del apagón, ayer cumplíamos una semana de este mega apagón, nos dimos cuenta en la revisión que de los reclamos que tenemos ingresados, cerca del 50% corresponde a temas eléctricos, ¿cierto?, a fallas que produjo los cambios de voltaje o estos cortes bruscos de electricidad. Entonces ese es el principal reclamo y después de eso tenemos principalmente temas de telefonía y comunicaciones y de ahí viene todo el resto de la gente. Claro, el masivo y el transversal es la falta de electricidad, pero después el desglose, ¿cierto?, tiene que ver con electrodomésticos, telefonía, telecomunicaciones y ahí seguimos en el desglose, ¿ya? Pero es importante, de verdad que es un llamado a la ciudadanía, a los consumidores, a presentar los reclamos. Yo creo que uno no se cansa de repetir que esto no es ser complicada, no es que uno sea un cliente jodido, sino que la única forma que tenemos que la gente vaya, las empresas vayan modificando las conductas, sean cada más preveedores de las situaciones que van a pasar, es que en buen chileno no se la lleven gratis. O sea, una alteración en la vida de más de 8 millones de familias no puede pasar desapercibido, no puede tener una consecuencia. O sea, hay que establecer responsabilidades y esas responsabilidades tienen que terminar en un beneficio y en resarcir los derechos de los consumidores. Y al momento de hacer esta denuncia, tengo que adjuntar fotografías, no sé, si era un evento, por ejemplo, acá el partido que había de Copa Chile de Deportes Concepción, mi ticket, ¿cuáles son las pruebas que yo tengo que ingresar al sitio web o de manera presencial? Pensando que, claro, quizás la comida la perdí, chuta, y no le tomé fotos. ¿Cómo lo hago en esos casos? Sí, uno entiende que muchas veces, cierto, como en la desesperación o en la molestia, uno no toma esas medidas. Entonces, nosotros no estamos exigiendo medios probatorios, ¿ya? Lo importante es que haya el relato, que haya una estimación. Por ejemplo, no sé, pues yo perdí todo lo que tenía en mi congelador y yo creo que entre carne, pollo, verduras tenía aproximadamente X cantidad de dinero, ¿cierto? Ahora, si podemos aportar fotografía, maravilloso. Si obviamente era un evento masivo en
el caso ahí claramente que la entrada es un elemento fundamental, porque si no todos nos gustaría a lo mejor, ¿cierto?, haber estado en estos eventos. Pero en realidad lo que uno hace es creer en la buena fe de quienes están reclamando. Ahora, si puedo aportar medios probatorios, maravilloso, ya, pero no hay una exigencia como requisito para presentar el reclamo. Ahora bien, dentro de los requisitos, lo que comentábamos también, ¿y qué puede hacer la gente, por ejemplo, en el caso de que no haya mantenido los pagos al día del servicio de energía? ¿Ahí no hay ninguna posibilidad de reclamo? ¿O Sí. qué podrían hacer en caso de, hoy no tenemos al día la cuenta? No, o sea, eso no inhabilita a la persona para reclamar, o sea, ok. son temas distintos. Si la persona estaba con un suministro vigente, ¿cierto? Igual el corte tiene que ser compensado. Yo creo que es súper importante aclarar que hay dos compensaciones. Perfecto. Una que va por la normativa sectorial, que tiene que ver con la norma de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y que se ve automáticamente en un descuento en la boleta por la cantidad de horas que yo estuve sin electricidad. Ok. Eso va para todas las personas que estuvieron sin suministro sin que tengan que realizar ninguna gestión adicional. Lo que nosotros buscamos, amparados en la Ley de Derechos y Deberes de los Consumidores, es que haya una compensación adicional, porque sentimos que la compensación de la sectorial, si bien está establecida, no logra resarcir efectivamente los derechos, ¿cierto?, que fueron vulnerados, como es el tema del cumplimiento del contrato, de la continuidad del servicio. Entonces buscamos una compensación adicional y que además abarque todas estas otras áreas, ¿cierto?, de daños o afectación, como pérdida de alimentos, medicamentos, electrodomésticos o cualquier otra alteración que se haya producido. Hay gente que podría acreditar incluso daño moral si pensamos en aquellas familias que tienen a lo mejor niños neurodivergentes, donde la falta de electricidad, donde la oscuridad genera consecuencias de salud que no son menores. Entonces, lo que buscamos es que todas esas daños o todas esas afectaciones que se producen producto de este corte de electricidad también tengan una compensación importante para nuestros consumidores. Y directora, hicimos nuestra denuncia. La Conci se le perdió todo lo del congelador. Se me perdió ya, todo. hicimos la denuncia. ¿Qué Qué bien pasa ahora. después? Qué bien ahora, ¿cierto? Claro. Yo te decía, como servicio estábamos trabajando en dos etapas. La primera etapa, que es el levantamiento de información. Cuando cerremos este proceso de información, que todavía no tiene fecha, porque lo que buscamos es poder tener mayor cantidad de números, ¿cierto?, de reclamos, el servicio va a determinar cuál va a ser la acción colectiva que va a iniciar. Nosotros tenemos dos vías. Tenemos una vía extrajudicial, que siempre es la que se trata de priorizar, porque lleva un menor tiempo y lo que buscamos es que podamos tener compensaciones rápidas y efectivas. Entonces, ahí existe la posibilidad de lo que ustedes han escuchado de los PVC, procedimientos voluntarios colectivos, que hicimos uno el año pasado, hicimos, ¿cierto?, cuando tuvimos los cortes de electricidad masivos en agosto, que en definitiva es una invitación a las empresas a sentarnos en una mesa de trabajo a negociar para poder obtener una reparación adecuada a nuestros consumidores. Si esto la empresa no lo acepta o la compensación después de este trabajo que se realiza no es la adecuada a nuestros consumidores, tenemos la instancia judicial, donde como servicio podemos iniciar una demanda colectiva, como lo que pasó en nuestra región, ¿cierto? Que en este caso, que por los cortes de agosto del año pasado, hay una demanda colectiva contra Frontel y contra Compañía General de Electricidad, CGE. Entonces, una vez que tengamos esta recopilación de antecedentes y se evaluemos, se va a ver cuál de las dos acciones es la que decide iniciar el servicio para resguardar los derechos de los consumidores por este mega apagón del 25 de febrero. El tema de también descentralizar las demandas o las problemáticas que hay con respecto justamente a estos apagones que se van viviendo, ¿verdad?, a lo largo de lo que es la historia de nuestro país. ¿Qué pasa con los sectores que efectivamente alcanzan la electricidad, pero quizás no tienen internet y están lejos de poder venir a estos espacios físicos a hacer las denuncias? ¿Qué pasa en ese caso con todas esas personas? Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Una, que nosotros como servicio estamos haciendo un despliegue, ¿cierto?, importante para poder tratar de llegar a las distintas comunidades, y ahí los municipios juegan un rol fundamental. Nosotros tenemos una sede en toda la región, ¿cierto?, para 33 comunas, pero tenemos la suerte de contar con convenios con las municipalidades. Nosotros tenemos un sistema que se llama plataformas municipales, donde gracias a los alcaldes, ¿cierto?, a su buena voluntad y disposición, hay una persona dentro del municipio que está capacitado en materias de consumo y que es el representante de CERNAC en la municipalidad. Entonces, la invitación a todas aquellas personas que están alejadas, ¿cierto?, de Concepción, que pregunten en su municipio si hay un convenio activo y puedan presentar presencialmente el reclamo en la municipalidad, sin tener que desplazarse. Eso igual es súper importante recalcarlo y que la gente sepa y se informe si su municipio cuenta con este convenio. Tenemos muchos convenios a lo largo de la región, así que es una herramienta muy importante que permite que el servicio esté más cerca del territorio y de la comunidad.
Pensando en la experiencia que han tenido en casos así, lo que ocurrió el año pasado, ¿cómo se proyecta también estas denuncias? ¿A qué puerto lleguen o tiempo estimativo? Entendiendo que siempre va a ser mucho más de lo que uno espera como consumidor. Sí. Mira, nosotros esperamos de que, a mí me gusta, hay un concepto que me gusta mucho, yo creo que esperamos que las empresas tengan conciencia social, ¿ya? Y que sean responsables, en definitiva, del daño que se genera a una cantidad importantísima de habitantes y consumidores, ¿cierto? Estamos hablando de casi todo Chile, estamos hablando de 14 de 16 regiones. Entonces, la verdad es que tenemos la esperanza puesta en que si se inicia un procedimiento voluntario colectivo, la disposición de las empresas esté en sentarse a negociar y en entregar compensaciones que sean dignas, ¿cierto? No esperamos así como ya lo que les sobra a la empresa, sino que sean recompensaciones que realmente puedan resarcir en cierto modo el daño que se provocó con este megacorte. Pero también tenemos claro, como ha dicho nuestro director nacional, que el Servicio Nacional del Consumidor va a tomar todas las acciones necesarias para restablecer los derechos. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que si lamentablemente no tuviéramos un buen resultado en un procedimiento voluntario colectivo que de iniciarse dura aproximadamente 6 meses, al servicio no va a escatimar en esfuerzo para iniciar posteriormente las demandas colectivas y vamos a seguir esto hasta que efectivamente haya una reparación a los consumidores. ¿Pudiésemos repasar, señor director, la página del CERNAC para que la gente pueda obviamente familiarizarse, hacer las consultas en la parte del apagón, para así obviamente tener la cercanía necesaria a través de nuestras pantallas y reconocer qué es lo que tenemos que hacer, a dónde, qué link pinchar en caso de querer obviamente comunicarnos también con el Servicio Nacional del Consumidor? Ahí hay que entrar a reclamos. Reclamos hay que entrar, chiquillos. A ver, eso está más bajito, ¿cierto? Debe estar más abajo, sí. Más bajito, Un poquito más bajito, abajo. Vamos a ir bajito. Ahí está, balance y recolección de balances. reclamos, ahí está toda la información donde la gente se puede revisar, ¿cierto? Tener todos los datos necesarios y poder generar posteriormente su reclamo. Perfecto. Y si no, Las 10 comunas, ahí aprovechando para ir complementando, las 10 comunas que presentan el mayor número de reclamos en CERNAC por la situación hasta el momento y lo que entregaba ahí el balance del sitio web, es la comuna de Santiago, con 431 reclamos, Maipú con 409 reclamos, bueno, ahí están las actualizaciones que tenemos que van variando. Exacto. Yo creo que es importante ahí destacar que a nivel nacional el 6% de la cantidad de reclamos corresponde a la región del Biobío. De ahí le importa, sí, ¿no es cierto? Es poquito el número porque sabemos que tuvimos mucha gente afectada, ¿cierto? Mucha gente con alteraciones en el día a día, que fue complejo terminar el día, regresar a sus hogares. De ahí la invitación, ¿cierto?, es a presentar los reclamos correspondientes. Sí, ahí estamos repasando entonces la página para que la gente vaya, ¿cierto?, haciendo el análisis de las preguntas que también quieran hacer. Tenemos teléfono, tenemos todo lo necesario en www.cernac.cl. Ahí estamos analizando entonces de lunes a viernes desde las 9 hasta las 19 horas, ingresando al portal del consumidor a través de tu clave CERNAC o clave única y seleccionando la opción Apagón Nacional, ¿cierto? Comienza, ¿cierto?, todo este link en febrero del 2025 tras el apagón que se vivió a nivel país. Importante destacar porque el descuento en la cuenta de la luz es automático. Eso no lo tenemos que hacer como usuario. La reparación o reembolso por electrodomésticos dañados, hay que hacer la denuncia y la compensación por diversos prejuicios, porque acá estaba leyendo que, por ejemplo, los gastos extras realizados, aquellas personas que, por ejemplo, en transporte tuvieron que buscar una medida alternativa, también están pensadas. Exacto, por eso te decía, todos aquellos daños que genera colateralmente, por así decirlo, este corte de electricidad, que no fue solo quedarse con luz sin luz, ¿cierto? Todos esos pueden ser reclamados, pero es importante hacerlo, gestionar, hacer la acción, darse el tiempo para ingresar a la página, concurrir a la sede que está acá en Colo-Colo, acercarse a su municipio, pero lo importante es formalizar este reclamo, no solamente quedarnos con la incomodidad que generó este día, sino también hacernos parte de poder entregar las herramientas que como servicio necesitamos para poder iniciar las acciones colectivas correspondientes. Súper, ahí estamos entonces repasando todo lo que debemos hacer en caso de haber sufrido alguna problemática con respecto a este apagón vivido, ¿cierto?, en gran parte de nuestro país. Te agradecemos la instancia de nuevamente acompañarnos para ir obviamente entregándole a la gente ciertas recomendaciones que el CERNAC puede obviamente realizar, ¿cierto?, en caso de cualquier problema. Ya hemos ido hablando de otros temas, hoy día nos tocó el tema de la luz y el apagón.
Sí. No, solo agradecer la instancia de estar acá en TVU con ustedes y poder entregar esta información que sentimos que es sumamente necesaria e importante a todos nuestros televidentes. Así que un gusto. Ahí aprovechar entonces de ingresar a www.cernac.cl si usted se vio afectado, incluso también todo lo que tiene relación con la angustia, el temor, todo lo que significó estas horas sin luz, a aprovechar de generar también esta denuncia inmediatamente. Aprovecharlo en esta pausa. Vamos a una pausa rapidito para que vayan reconociendo entonces la página del CERNAC. Vaya, haces un cafecito, tecito, nosotros ya estamos listas para acompañarte hasta las 13 horas. No te vayas, modo verano 2025.